La persona que ves en pantalla soy yo, y me encuentro en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En este video, Fernando y yo les vamos a hablar de una cultura que tiene origen en la Ciudad de México. Así que pónganse incómodos, traigan unas papas, porque esto se viene. Mi llegada al Museo Nacional de Antropología fue algo tediosa, la Ciudad de México es uno de los lugares más sobrepoblados a nivel mundial. A esto le agregas un domingo a mediodía en uno de los atractivos de la ciudad, pues de que iba a estar lleno, iba a estar lleno. Y pues como todo buen paisano que soy, un tecamaquense en Ciudad de México, pues iba a probar los atractivos de la ciudad. Y uno de esos atractivos era el cablebús que se había estrenado por septiembre de finales de ahí, bueno, el X. Y pues ahí les dejo unas fotos, yo en el cablebús. Y pues ya tomo unas fotos ahí para la introducción. Y bueno, una vez ya en el museo, ya cablebús todo eso, no sé cómo estuvo el rayo, todo eso, que ya teníamos guía y nos estaban pues ahí explicando. Y para no hacerse las largas, vamos con el primer punto, el origen. Según su mitología, los mexicas eran un grupo nómada que partió de un lugar mítico llamado Aztlán, que significa lugar de las garzas, esto guiado por su dios patrono Huitzilopochtli, el cual buscaban un lugar donde establecerse siguiendo la profecía de encontrar un águila devorando una serpiente sobre un nopal. No es hasta que los mexicas llegan por el Valle de México alrededor del siglo XIII y pues fueron botados de ahí por otras culturas de ahí, como los tepanecas y los acolhuas. No es hasta 1325 cuando fundan su ciudad principal Tenochtitlán en una isla del lago de Texcoco, inspirados por la visión del águila y el nopal. Hoy les hablaré de los dioses mexicas, los cuales formaban parte de una rica tradición religiosa y cultural, basada en la cosmovisión mesoamericana. Los mexicas, o también conocidos como los aztecas, tenían un panteón diverso con deidades asociadas con la naturaleza, los elementos, la guerra, la agricultura y el ciclo de la vida, al igual que de la muerte. Estos dioses regían todos los aspectos de la vida y estaban profundamente vinculados con los rituales y sacrificios que realizaban el equilibrio de los cosmos. Aquí mostraremos algunos de los dioses mexicas. Empezamos con Huitzilopochtli, el cual era el dios de la guerra y del sol. Era el principal dios de los mexicas, quien los guió durante su migración hasta Tenochtitlán. Representaba al sol en su lucha diaria contra la oscuridad y era venerado con sacrificios humanos. Después tenemos a Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, el cual gobernaba sobre las aguas, las tormentas y las cosechas. Era adorado en lo alto de las montañas y se le hacían ofrendas para garantizar lluvias. Los niños sacrificados a Tlaloc eran especialmente importantes en su culto. Ahora tenemos a Quetzalcóatl. Es uno de los más conocidos porque representa una serpiente emplumada. Este era el dios del conocimiento, el viento, la civilización y la fertilidad. Era considerado un creador y una figura benevolente. Los mexicas heredaron su culto a las culturas anteriores como los toltecas. La economía de los mexicas o aztecas era altamente organizada y multifacética, basada en una combinación de agricultura intensiva, comercio, tributos y trueque. La base económica de los mexicas era la agricultura, que sustentaba su creciente población y desarrollo del imperio. Entre ellos, las chirampas, unas islas flotantes en terrenos agrícolas construidos en lagos y pantanos, especialmente en el lago de Texcoco. Eran extremadamente fértiles y permitían varias cosechas al año. Entre ellos, sus cultivos principales era el maíz, frijol, calabaza, chile, tomate y cacao, siendo el maíz su pilar de dieta.
También crearon un sistema llamado irrigación, el cual eran unos canales y sistemas hidráulicos para maximizar el uso del agua. La economía mexica, tanto dentro de Tenochtitlán como en regiones alejadas. Los tianguis, o conocidos como los mercados, como el famoso Tlatelolco, eran el corazón del comercio. Aquí se intercambiaban productos agrícolas, artesanías y bienes de lujo. Aunque no se usaba una moneda en el sentido moderno, utilizaban medios de intercambio, tales como la semilla del cacao, plumas de aves exóticas, hachas de cobre, textiles y mantas. Finalmente tenemos los productos de lujo, como era el oro, el jade, la obsidiana, plumas de quetzal y joyería. Estas eran comercializadas por nobles y comerciantes especializados, los cuales se hacían llamar pochtecas. La literatura de los mexicas es una parte fundamental de su herencia cultural, caracterizada por su riqueza poética, religiosa y filosófica. Aunque no tenía un sistema de escritura alfabético, su legado literario se transmitió de manera oral y fue recopilado posteriormente por cronistas. Algunas de las características principales de la literatura mexica eran que principalmente eran orales, memorizadas y transmitidas por sacerdotes, poetas y sabios llamados tlamatinime, los que saben cosas. Simbolismo. Usaban un lenguaje rico en metáforas y símbolos para expresar conceptos filosóficos, religiosos y naturales. Llevaban una temática variada. En la filosofía era las reflexiones sobre la vida y la muerte y el destino. En la religión, los himnos dedicados a los dioses. Y en la historia, los relatos sobre la fundación de Tenochtitlán y las hazañas de los gobernantes. La caída de los mexicas tiene orígenes de conquista y razones conflictivas con otras culturas de la época, así como lo fue enfermedades causadas por los españoles como la viruela. Sin embargo, yo no soy alguien que conozca del tema, así que les dejo a un experto para que les aclare más cosas. Declive inicia aproximadamente por el año de... Se cree que fue en el año de 1521, pero en realidad el declive, ya cuando llegan los españoles, ya está en decadencia. En decadencia, y lo puedes marcar tú claramente en el año de 1536, cuando Andrés de Cabo, uno de los lugartenientes de Hernán Cortés, empieza con lo que se llama el sitio de México Tenochtitlán. El sitio de México Tenochtitlán es cuando empiezan con la masacre, los españoles ahí. Entonces a eso se le considera que se llama ya el declive o las guerras flóridas, en donde ya el declive está, pero ya no encontraron ahora sí la plenitud de la edad de oro de los mexicas, ya encontraron lo último, lo más burdo, lo más triste de un mexica.